mensaje que quiero compartir con ustedes, yo lo he titulado Elegidos por el Señor. Algo que está en nuestro corazón, algo que tiene que ser una certeza, una convicción en nuestras vidas, que es Dios el que nos ha escogido, es el Señor el que te ha elegido a ti y me ha elegido a mí. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 16, dice de esta manera: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Le oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias, soberano Dios. Gracias, Señor del cielo, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor del cielo, por tu presencia en nuestra vida. Gracias, Señor amado, por el Espíritu Santo, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones y estás derramando sobre nuestras vidas, Señor. Pedimos, eterno Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que tu palabra llegue, Señor, a aquellos corazones, que ministre conforme a la necesidad que hay, Señor, en cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, lleve esta palabra y la haga vida dentro de nosotros, Señor, y traiga esa certeza y esa convicción, Señor amado, de tu consejo y de tu instrucción para nuestro diario vivir, Señor, para fortalecernos, Señor, si nos sentimos débiles, para consolarnos, Señor, si estamos tristes, Señor bendito, para darnos fuerzas nuevas, Señor amado, para seguir adelante. Te pido, eterno Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que tu palabra ministre, Señor amado, a aquellos que nos están escuchando y hasta donde llegue este mensaje, así como los que estamos aquí en este lugar. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Amén, hermano. Dice el Señor Jesús, hablándole a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios nos ha elegido con un propósito firme y definido. Si hay alguien, hermano, que no cambia de parecer, si hay alguien que no cambia ni tiene mutación en Él, es Dios. Lo que Él se ha propuesto hacer con tu vida, lo que Él se ha propuesto hacer con mi vida, es algo firme. Es algo en lo cual nosotros podemos poner toda nuestra confianza, es algo en lo que tú y yo podemos creer sin lugar a dudas, porque Dios no cambia. El propósito por el cual el Señor llegó a tu vida, por el cual llegó a mi vida, es firme y es definido. Y eso es lo que Él está afirmando en el corazón de los discípulos, en medio de esa conversación de la persecución, en medio de esa conversación de las circunstancias que se iban a levantar, de las situaciones que ellos iban a enfrentar. Él está afirmando el corazón de cada uno de aquellos a quienes Él había escogido, diciéndoles que no fueron ellos los que escogieron a Jesús. Ahora, si yo te pregunto a ti, ustedes y yo no escogimos al Señor, Él nos escogió a nosotros. Muchos de nosotros ni andábamos buscando al Señor, y lo digo por mi persona, pero el Señor ya tenía un día, un tiempo, una hora, un lugar cuando iba a llegar a mi vida, cuando iba a llegar a tu vida. Y ese propósito permanece, no cambia. El Señor, de entre medio de todos los pueblos y naciones, nos escoge a nosotros, te escoge a ti y me escoge a mí. No nos escogió por ser lo mejor, no nos escogió por ser lo más distinguido, sino que nos escogió para mostrar su misericordia al ser humano. Si hay algo, hermano, de lo cual nosotros tenemos que estar convencidos y no apartarnos de ello, es que el Señor no llegó a tu vida porque éramos lo mejor, porque éramos lo más preparado, porque éramos lo más elocuente, no, sino por su misericordia. Y para mostrar esa misericordia al mundo, para mostrar esa misericordia al ser humano, que si hay alguien que tiene el poder de cambiar la vida del ser humano es Dios. Es Él, en el poder del sacrificio de Cristo Jesús, su Hijo. Dios nos alcanza y llega a nuestras vidas para mostrar su misericordia a la humanidad. Pero es lamentable cuando no alcanzamos a comprender bien esa realidad, cuando no alcanzamos a entender bien ese propósito, cuando no alcanzamos a comprender qué es lo que el Señor verdaderamente quiere que yo haga y que tú hagas. Y cuando nosotros no alcanzamos a comprender eso,
en una realidad, comenzamos a desarrollarlo como nosotros queremos, comenzamos a desarrollarnos como mejor nos parece, comenzamos a hacerlo de la manera que nosotros queremos, pero si hay algo que no va a cambiar es el plan del Señor, porque ese se cumplirá en tu vida, se cumplirá en mi vida. Y para entender esto un poco mejor, quiero que vayas conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 7. En el libro de Deuteronomio capítulo 7, donde ya Dios había llevado al pueblo de Israel y lo estaba caminando a través del desierto, cuando ya ellos estaban, las generaciones que habían nacido en el desierto se estaban desarrollando y estaba acercándose ya el tiempo de llegar a las llanuras del Jordán, de llegar a aquel lugar donde Dios los iba a introducir por mano de Josué. El Señor le habla estas palabras al pueblo de Israel en el capítulo 7 de Deuteronomio, en el verso 1, y le dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mire qué palabra le envía el Señor a través de Moisés a este pueblo de Israel. Primero le está recordando la promesa. Primero les está diciendo: van a entrar a esa tierra que yo juré a sus padres. Porque si hay alguien que cumple sus promesas es Dios. Si hay alguien, hermano, que es firme en lo que promete y no cambia, es Dios. Y Él está haciendo ver al pueblo de Israel. Le está hablando a esta generación que no vio las maravillas que sus padres vieron en Egipto, cuando el Señor los saca con aquel brazo fuerte, con aquella mano poderosa. Y le dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, y les habla de la tierra que había prometido a sus padres, y les habla de las naciones que vivían en esa región, y les hace saber que eran naciones más poderosas que ellos. ¿Por qué razón el Señor les especifica y les dice que esas naciones que Él iba a echar delante de ellos, delante de Israel, eran más poderosas, eran más fuertes que ellos? ¿Sabes? Porque cuando el Señor, te promete algo, cuando el Señor pone algo delante de ti, cuando el Señor pone algo delante de mí, tenemos que entender que no lo vamos a lograr por nuestras propias habilidades, por nuestra propia fuerza, sino por el poder de Dios y por la promesa que Él nos ha dado. A veces creemos que por nuestra capacidad, creemos que por nuestra elocuencia, creemos que por nuestra preparación, nosotros vamos a alcanzar aquello. No, lo vamos a hacer porque Dios lo ha prometido. Y eso le está diciendo: son naciones más poderosas que tú. Y le da instrucciones cuando ellos hayan entrado a ese lugar. Y mire, y le dice que no hagan alianza con aquellas naciones, que no entreguen su hija al hijo de aquellas personas en esas naciones, ni tampoco tomen un hijo de esas naciones para darles a la hija de ellos. Obviamente nosotros diríamos: bueno, pero ¿qué tiene de malo? Verdaderamente lo que el Señor está hablando es de que necesitaban ellos tener un cambio total en su manera de vida, tener un cambio total en su manera de conducirse, tener un cambio total que honrase su nombre, que honrase a Dios. ¿No es eso lo que el Señor pide de nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo? ¿No es eso, hermano, lo que el Señor pide de ti y pide de mí? Un cambio total en nuestras vidas, no simplemente una emoción o un sentir, sino un cambio genuino, un cambio total, porque es un cambio
completo en nuestra vieja manera de vivir. Pero ¿por qué muchos no avanzamos? ¿Por qué muchos no logramos aquellas cosas que el Señor nos ha prometido? ¿Por qué muchos de nosotros vivimos caminando y vivimos quejándonos, diciendo, no, bueno, sí, es que el Señor lo prometió, pero aún no ha llegado? ¿Y cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos conduciendo nuestra vida delante de Dios? ¿Cuál es nuestra manera de vivir? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestros sentimientos? ¿Cuáles son aquellas actitudes que nosotros estamos desarrollando? La verdad es que un cambio total en nuestra vieja manera de vivir, te lo voy a poner de esta manera que Jesús lo expone en uno de los evangelios. Y el Señor, hablándole a un grupo de personas religiosas, les dice que no se echa vino nuevo en odres viejos, ni se pone, dice, remiendo de vestido nuevo en vestido viejo. Les está hablando de que tiene que haber un cambio. Hermanos, nosotros queremos ver las promesas de Dios, queremos ver las maravillas de Dios, pero aún todavía estamos sentados en nuestra manera de vivir, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de reaccionar delante de las adversidades. Todavía eso nos domina, todavía eso toma control de nosotros. Y el Señor le está diciendo esto a Israel, porque los había sacado de una tierra de esclavitud y los había hecho caminar por el desierto por negligencia y dureza del corazón de ellos, porque no entraron cuando llegaron a los linderos de la tierra prometida, sino que el Señor los regresa nuevamente. Los regresa a vagar 40 años en el desierto y les dice claramente por qué los había regresado. Los había regresado por la dureza del corazón de ellos y por la incredulidad de ellos para confiar en las promesas de Dios. Nosotros tenemos promesas de parte del Señor. Hay promesas de Dios para tu vida, hay promesas de Dios para mi vida en Cristo Jesús. Tenemos promesas. Pero ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra manera de vivir? Y eso es lo que le está diciendo a Israel. No le está, en sí no nos vamos a enfocar de que está prohibiendo de que haya matrimonio de un hijo de las naciones que él va a echar y una hija de los israelitas. No, está hablando de que no puede haber una mezcla de actitudes, no puede haber una mezcla, o sea, de una parte que honre a Dios y otra parte que honre al mundo. No, tenemos que definir nuestro corazón, o honramos a Dios o honramos el mundo. Pero Dios no es de aquellos que va a aceptar un 99%, no, es todo para el Señor. Él lo pide todo, Dios lo pide todo. Obviamente en el camino Él nos va de alguna manera enseñando, Él nos va de alguna manera instruyendo, Él nos va de alguna manera preparando, porque todos cometemos errores en el camino. Pero cuando volvemos nuestro corazón a Dios, Él comienza a trabajar nuestra vida, Él comienza a darnos instrucciones de lo que necesitamos hacer. Y eso es lo que muchos de aquellos hermanos que se han apartado de en pos del Señor creen que ya no pueden alcanzarlo, creen que por todo lo que han hecho, por todo aquello sea vil, aquello vergonzoso delante de los ojos de Dios que han vivido, no pueden hallar ese perdón, no pueden hallar esa misericordia nuevamente en Dios. Uno de los problemas nuestros es que humanizamos a Dios y lo traemos al nivel del ser humano. No, Dios no es un ser humano, Dios es un Dios santo, es un Dios todopoderoso. Dios no es un Dios que juzga conforme las actitudes o conforme lo que el ojo humano ve. Dios mira el corazón de cada uno de nosotros. Y eso es lo que el Señor le dijo a Samuel cuando fue a ungir a David. David, al igual que cualquier líder, se había confundido y había dicho, oh, este canta bonito, este predica bonito, este no. Pero Dios veía la actitud que hay dentro del corazón. Eso es lo que el Señor ve y eso es lo que el Señor observa en cada uno de nosotros. Y eso es lo que le está hablando a través de Moisés a este pueblo de Israel. Y le está diciendo de que la promesa se va a cumplir. Pero cuando hayan entrado a ese lugar, cuando hayan tomado posesión de esa tierra, les da instrucción de lo que no tienen que hacer. ¿Por qué razón no lo tienen que hacer? Claramente se lo dice en el verso 4. Dice, porque desviará a tu hijo en pos de mí
y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. ¿Cuántos se han desviado del camino del Señor? ¿Cuántos se han apartado del camino del Señor? ¿Cuántos, hermanos, hicimos promesas a Dios que aún no hemos cumplido? Mas sin embargo, si hay alguien que es paciente para con nosotros, ese es Dios. Ese es el Señor, hermano. Mire, ese es el Señor. Sabe cuándo y cómo va a tratar con nuestra vida. Y sabe que solamente Él tiene el poder de volver nuestro corazón a Él. Solamente Dios. El ser humano por sí mismo no puede volver su corazón a Dios, pero es Dios el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando tú sientes ese deseo de buscar a Dios, cuando tú sientes ese deseo de acercarte al Señor, hermano, no es algo que nació de ti, es algo que Dios puso en tu corazón, de que estuviese en ese lugar, de que escuchases aquella predicación o que estuviese en ese servicio. Es Dios. Es Dios, porque cuando venimos, hermanos, en nuestra propia voluntad hasta se nos hace aburrido. Estamos esperando a qué horas termina, estamos viendo si ya empezó a llover o a caer nieve, a qué horas nos vamos a ir. Se hace aburrido ese tiempo en ese lugar. Pero cuando es Dios el que pone en tu corazón, hermano, tú estás expectante. ¿Cuál es la instrucción de Dios? ¿Qué es lo que el Señor está hablando a tu vida? ¿Cuál es el consejo de Dios para mí hoy, en este día? Y obviamente el Señor hace entender al pueblo de Israel que Él los ha sacado de una esclavitud para una manera de vivir diferente, para una manera de vida diferente. Y para eso es que el Señor llegó a tu vida y llegó a mi vida. Él nos sacó de la esclavitud del pecado y nos dio vida en Cristo Jesús para una manera de vivir diferente. No para vivir, o sea, en la vieja levadura, no para vivir en las viejas costumbres, no para vivir de la vieja manera que ustedes y yo teníamos acostumbrados a hacer. No, es para una manera diferente de vida. Una vida que honre a Dios, una vida que glorifique a Dios, una vida que exalte el nombre del Señor. Pero es triste cuando no lo entendemos y queremos hacerlo a nuestra manera, queremos vivirlo como mejor nos parece y decimos que estamos en el Señor, pero estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos siguiendo el consejo del Señor. Y le sigue hablando a este pueblo y le dice en el verso 6 o en el verso 5: mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora yo te pregunto, ¿está esa promesa sobre tu vida, hermano? ¿Está esa promesa que Dios le recuerda a Israel sobre tu vida, sobre mi vida? ¿Te ha escogido Dios para que seas un pueblo para Él? ¿Te ha escogido Dios para que seamos santos para Él? ¿Te ha escogido Dios para que nosotros exaltemos su nombre y seamos diferentes de los demás pueblos? ¿Te ha escogido Dios para eso? ¿Te ha escogido Dios para que seamos un pueblo especial para el Señor? Obviamente nos ha escogido para eso, porque todas estas promesas en Cristo Jesús se cumplen hoy en nosotros. Muchos dicen, bueno, eso era para el pueblo de Israel, eso era para la etapa, o sea, del vagar en el desierto. No, esto es para nosotros hoy. Dios nos ha escogido como un pueblo especial. Pedro recuerda eso, que somos nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. En una de sus cartas él menciona esto, y él se lo hace acordar a Israel y le dice que tienen que quitar todas aquellas altares, todos aquellos ídolos, todas aquellas cosas que las naciones a las cuales Él los va a introducir adoran. Porque tú, dice, eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Mire, me gusta este verso 6, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Porque Dios nos ha elegido para honrar y glorificar su nombre, hermano. Dios te ha elegido a ti y a mí
para honrar y glorificar su nombre. No te ha elegido simplemente para sumar un número más en una congregación. No te ha elegido simplemente para ser un número más en las encuestas o en el número de cristianos que hay en la tierra. No, te ha escogido para que seas o seamos un pueblo especial, un pueblo escogido por Dios para honrar su nombre, para exaltarle a Él. Elegidos para honrar y glorificar al Señor. Qué bendición sería si nosotros entendiésemos eso. Qué bendición sería, hermanos, si verdaderamente lo hiciéramos parte de nuestra vida. Porque muchos solo lo escuchamos, pero seguimos viviendo de la manera que nosotros queremos, seguimos actuando de la manera que nosotros queremos. No, era para ser diferentes para Dios. Y para eso el Señor llega a nuestras vidas. Por eso es que te recordaba yo lo que Jesús le dice a los religiosos cuando Él los enfrenta o los confronta y le dice que no se puede poner vino nuevo en odres viejos, ni remiendo de vestido nuevo en vestido viejo, sino que porque dice, porque el uno y el otro se destruyen ambos. Pero el Señor nos ha elegido, nos ha escogido para honrar y glorificar su nombre, hermano. No solamente para ser un número más en una congregación o en una iglesia, como tú quieras llamarlo. Y eso se lo está diciendo al pueblo de Israel. Y mire, les habló de que eran naciones más fuertes, más poderosas las que Él iba a echar delante de ellos. Y luego les dice lo que no tenían que hacer. Pero luego les dice el propósito por el cual Dios los escogió, por el cual el Señor los ha llevado hasta ese lugar, hasta ese punto donde se encuentran hoy. Donde se encuentran en ese momento donde están oyendo esta instrucción y esta palabra de Dios. Ahora bien, yo pienso, hermano, de que Israel, al escuchar estas palabras que Dios le dice, de que Él los ha elegido, de que Él los ha escogido, de que son algo especial para Dios, es como para sentirse orgulloso, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermano? ¿Tú te sientes orgulloso de ser hijo de Dios? ¿Tú te sientes orgulloso de ser un pueblo escogido por Dios? ¿Tú te sientes orgulloso de ser especial tesoro para Dios, hermano? ¿Te sientes orgulloso de eso? Yo sí. Mire, a veces nosotros nos sentimos orgullosos porque nos celebra a alguien conocido por el mundo, conocido tal vez en medio, qué sé yo, hermano, de un mover deportivo, de un, qué sé yo, una estrella de cine o un presidente o alguien elocuente o alguien de eminencia y te saluda, tú te sientes honrado. ¿Cuánto más la honra que Dios da a sus hijos? Pero ¿cuántos hijos de Dios andamos como derrotados? Andamos, hermano, como que no valiésemos nada. Y cuando nosotros nos sentimos ahí llega el enemigo y te empieza a decir, mira, si no vales nada, Dios no se acuerda de ti. Es más, Él ignora lo que está pasando, lo que está viviendo. No, Dios no lo ignora. Y eso le está hablando a Israel. Israel no había entrado todavía a la tierra prometida, pero Dios les dice, van a entrar. Van a entrar. Eso es lo que les está recordando, que iban a entrar, iban a heredar, iban a tomar posesión de esa tierra. Ahora yo te pregunto a ti, las promesas que Dios te ha dado a ti, ¿se van a cumplir en tu vida, hermano? Hermano, las vas a alcanzar, ¿se van a cumplir en ti? Amén, yo lo creo, porque es Dios el que lo ha prometido. Y por muy lejos, por muy difícil, por muy imposible que yo lo vea, sé que se va a cumplir. Porque todo lo que sale de la boca de Dios se cumple. Porque por su palabra fueron hechas todas las cosas. Entonces Él está hablando esto al pueblo de Israel. Les está recordando que son un pueblo santo, que son un pueblo escogido, que son un pueblo especial para Dios. Pero para que no se subiera mucho aquella quizás orgullo o aquella vanidad, les recuerda y les dice en el verso 8, mire lo que les dice. O en el 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa
y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ahora yo te pregunto a ti, ¿quién te sacó del reino de las tinieblas, hermano? ¿Quién te rescató de la vana manera de vivir? ¿Quién perdonó tus pecados? ¿Quién rompió aquellas ataduras que el enemigo había puesto sobre ti? ¿Quién lo hizo? Fue Dios a través de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿de qué tenemos? ¿De qué van a gloriarnos? ¿De qué tenemos, hermanos, que exaltarnos o sentirnos más que otros? ¿De qué tenemos, hermanos, de que nuestro corazón se llene de aquel orgullo, de aquella altivez, cuando sabemos de dónde el Señor nos levantó y por qué Él nos escogió? Y eso es lo que le está recordando al pueblo de Israel. Porque, hermano, después de que le ha dicho que son pueblo elegido, nación escogida, pueblo santo para Dios, era como para sentirse, o sea, más que otros. Mas, sin embargo, para que no se exaltasen, porque la palabra dice que el que se exalta, Dios lo humilla, pero el que lo humilla, el que se humilla, Dios lo exalta. Para que no se exaltase el corazón de Israel, le dice, no se escogió Dios por ser el pueblo más poderoso, la nación más poderosa de entre los pueblos, sino que los escogió porque eran el más insignificante. Mira, hermano, Dios le está diciendo que eran el pueblo más insignificante de toda la tierra o de todos los pueblos. Pero luego les dice, sino por cuanto Jehová os amó. Y es por eso que Dios llegó a tu vida y llegó a mi vida, hermano. Porque Él nos amó y nos ama con amor eterno. Por eso Cristo llegó a tu vida. Mire, muchos de nosotros, hermanos, qué sé yo, escondidos detrás de una botella de alcohol, escondidos detrás de agujas donde se inyectaban drogas, escondidos detrás de marihuana, escondidos detrás, hermanos, de inmoralidades, escondidos detrás de perversiones. Ahí escondidos detrás de eso, de ahí Dios nos sacó, de ahí el Señor nos alcanzó. Ahí te sacó el Señor, ahí te levantó a ti y a mí. Entonces, ¿de qué tenemos que envanecernos hoy? Que el Señor nos permite cantar, que el Señor nos permite tocar un instrumento o compartir su palabra. ¿De qué tenemos que envanecernos hoy? ¿Por qué se ha llenado de altivez nuestro corazón? ¿Y por qué se ha llenado de orgullo nuestro ser interno? Cuando sabemos de dónde el Señor nos ha rescatado y de dónde Él nos ha levantado. Y te eligió a ti y me eligió a mí para honrar y glorificar su nombre, pero no por ser mejores que otros, sino por su misericordia. Por su misericordia te alcanzó Dios a ti y me alcanzó Dios a mí, hermano. Mire, si yo hablo de mis compañeros de niñez, habían muchos compañeros míos mejor portados que yo. Quizás mejor preparados que yo, hablando intelectualmente, no bíblicamente, porque no crecí en medio de una comunidad cristiana, una iglesia cristiana, no. Pero hablando intelectualmente, mejor preparados que yo. Y luego yo cuando el Señor llega a mi vida, el Señor me llevaba a esos lugares de donde me sacó. Y yo me paraba y observaba a todos aquellos amigos, todos aquellos compañeros que tenía en ese tiempo. Y yo le decía al Señor esto siempre: ¿qué tuviste en mí para sacarme de en medio de ellos? Siempre le hacía yo esa pregunta al Señor, hermano. Siempre yo le decía, porque como te digo, yo conocía y aún amigos, o sea que todavía tengo aquí en este país que está al sur de nosotros, que todavía me contactan, mejor portados, mejor quizás educados, mejor preparados. Y el Señor va y se fija en mí. Yo le dije esto: Señor, ¿qué tuviste en mí para sacarme de en medio de ellos? Y lo que el Señor me dijo: nada. Nada. No vio absolutamente nada, hermano. Lo mismo que vio en ti, lo mismo que vio en mí. No vio absolutamente nada. Porque Él es Dios. Y por su misericordia y por su amor llegó a tu vida y llegó a mi vida. No por obras que ustedes y yo hayamos hecho. Y eso es lo que le está diciendo a Israel. Sino por cuanto Jehová os amó, dice el verso 8. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa. ¿Por qué el juramento que había jurado a sus padres? ¿Sabe? Yo también esto lo he compartido y lo he hablado. De que ustedes y yo estamos en los caminos del Señor porque alguien oró por ti, hermano. Porque hubieron tal vez
padres tuyos, abuelos tuyos que oraron por ti y oraron por mí. Y quizás cerraron sus ojos a este mundo y no te vieron todavía a los pies del Señor. Pero aquella promesa permanece delante de Dios. Aquella oración permanece delante del Señor. Y el Señor la cumple. Y aunque ellos ya no estén sobre esta tierra, el Señor cumple aquello que le prometió a tu padre, a tu abuelo, a tu tatarabuelo, a quien haya orado por ti. Porque Dios cumple sus promesas. Y cuando alguien ora por una persona y comienza a ponerlo delante del Señor, Dios oye esa promesa. Quizás tus padres, quizás tus abuelos, quizás tus ancestros, alguien que clamó por ti. Yo te digo, yo no sé quién oró por mí. Porque hasta donde yo sé, no conozco o conocí tal vez parientes míos, cristianos, evangélicos. Y especifico esto, cristianos evangélicos, temerosos de Dios, cercanos a mí. Pero alguien oró por mí. Y por eso el Señor me vio con misericordia y llegó a mi vida. Y eso le está diciendo a Israel. Dice, por cuanto os amó Jehová, pero también para cumplir el pacto, para cumplir la promesa que le había hecho a los padres de los hijos de Israel. Conoce pues, dice el verso 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, porque Él es Dios, ¿verdad, hermano? Jehová es Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y ese es el Dios que le está recordando a Israel. Y te repito, voy a leerte este verso. Dice, conoce pues que Jehová, tu Dios es Dios, Dios fiel, porque Dios es fiel, hermano, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. No dice a los que van a la iglesia, no dicen a los que tienen un ministerio, no dice a aquellos hermanos que están desarrollando privilegios, no dice que guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones lo guarda el Señor. Y que da el pago, dice el verso 10, en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Y el verso 11 termina diciendo, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. No por ser mejores nos escogió Dios, hermano. No por ser más que otros nos escogió Dios, sino por su misericordia. Por su misericordia y por cumplir una promesa que le hizo tal vez a alguien que oró por ti, que clamó por ti, que oró por salvación para tu vida. Pero también en los últimos versos que te leía, del 9 al 11, hay consecuencias de ignorar la palabra de Dios, hermano. Cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios, cuando nosotros ignoramos la instrucción de Dios, cuando nosotros simplemente la oímos pero hacemos todo lo contrario, hay consecuencias, van a venir consecuencias sobre tu vida, sobre tu casa, van a venir consecuencias. Por eso es que el verso 11 termina diciendo guarda, por tanto, en otra manera cumple, obedece, si quieres ponerlo en otras palabras, pero dice guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Porque hay consecuencias cuando ignoramos la palabra del Señor. Dios te sacó de una esclavitud, Dios te sacó de una vieja manera de vivir y me sacó a mí también para una manera de vivir diferente, para una vida diferente en Dios, hermano. Para eso nos alcanzó el Señor, para eso nos sacó de aquella esclavitud del pecado. Para eso nos sacó de aquella esclavitud donde estábamos atados a adicciones, donde estábamos atados, hermano, tal vez a actitudes o acciones que hacíamos, que sabíamos que eran desagradables ante los ojos del Señor. De ahí el Señor nos sacó. Y nosotros entendemos que nadie, absolutamente nadie nos podía sacar del reino de las tinieblas o del reino de Satanás más que Dios, nuestro Señor. Solamente Él podía sacarnos de ahí. Solamente Él, hermano. Solo Él tiene el poder de rescatar al ser humano de las garras del enemigo y sacarlo de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús.
solo Dios tiene ese poder. Por eso es que Dios le está recordando al pueblo de Israel y le está diciendo las promesas y le está diciendo lo que tienen que hacer y le está diciendo por qué los escogió Dios. No porque eran lo mejor, no porque eran lo más distinguido, no porque eran lo más poderoso. Pero como muchos de nosotros nos gusta, ¿verdad?, de alguna manera acomodar la palabra, podemos decir, bueno, eso era en el tiempo de los israelitas, ese era el tiempo de la ley. Pero vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1, que es lo que Pablo le habla a esta iglesia en Corinto. Pero antes de leerte ese verso, mira, 1 Corintios capítulo 1. Vamos a estar leyendo del verso 26 en adelante. Corintios 1, 26. Pero antes de leerte ese pasaje de la Escritura, quiero compartirte una historia que alguien muy especial para mí, alguien a quien yo quiero mucho, me compartía. Y me contaba esta historia. Y me decía que en un pueblo muy remoto, en un pueblo muy humilde, de cierto lugar en la tierra, un pueblo tan humilde que había tanta pobreza, había tanta limitación, había tanta escasez, donde los padres no tenían aquella oportunidad de poder enviar a sus hijos a la escuela a educarse, sino que desde pequeños los ponían a las labores y los ponían a trabajar. No había lugar para la educación. Era tan limitado, o sea, que aquella condición de ese pueblo. Pero a una familia le nacen gemelos, le nacen 2 niños varones gemelos. Y comienzan estos niños a crecer. Y obvio, aquella región tenía hacendados, tenía personas que eran dueños de ciertos terrenos que daban trabajo a las personas. Y los niños crecían, los gemelos crecían. Y el dueño de aquella hacienda comienza a observar. Comienza a ver que había intelecto, había capacidad, había de alguna manera cierta inteligencia en los niños. Y le llama la atención. Y este hombre se acerca a los padres y les dice, ¿sabe? Yo quiero conversar algo con ustedes. Y ellos, los padres de estos niños se sentían confundido, decía, ¿qué va a querer hablar con nosotros? Él es el dueño de todo esto, nosotros no tenemos absolutamente nada. Y le dice, no es nada malo, simplemente quiero hablar de sus niños, de sus gemelos. He visto que son inteligentes, he visto que son listos, he visto que son rápidos para aprender. Y le dice, ¿por qué no lo envían a la escuela? Y ellos solo se quedan viendo el uno al otro, los padres, y no le responden al Señor. Y le dice, ¿sabes qué? Yo sé la condición de esta región y sé por qué los niños, o sea, no son enviados a instruirse educacionalmente hablando. Quiero proponerles algo, le dice este hombre rico. ¿Por qué no me permiten a mí pagarle la educación a ellos hasta que ellos se gradúen en lo que quieran desarrollar? Y los padres, sorprendidos de esta propuesta, no hallaban qué responderle. Por último, para no ser muy largo, los convence y los padres optan por dejar que este hombre pagara la educación de estos niños. Y comienzan aquellos niños a educarse, comienzan aquellos niños a ser instruidos, comienzan a aprender, comienzan a desarrollar aquella educación. Y los dos, o sea, viendo las circunstancias que había en aquella región, los dos se proponen estudiar para maestros. Ellos querían preparar a los niños de esa región. Ellos querían preparar a la niñez de esa región. Querían ser maestros educacionalmente hablando. Y comienzan ellos a prepararse hasta que se gradúan. Hasta que se gradúan. Uno de ellos regresa al pueblo, uno de ellos comienza a ver de qué manera agrupa a los niños, comienza a enseñarles, comienza de alguna manera a desarrollar un tipo de escuela o un lugar donde pueda instruir a estos niños. El otro, sin embargo,
regresa a aquel lugar, pero más por compromiso que por deseo de regresar, porque ya era preparado, ya era instruido y regresa. Y viendo que su hermano enseñaba a aquellos niños que no tenían la oportunidad de ir a una escuela, él quiere comenzar a hacer lo mismo. Y este niño, el primero que regresó, que estaba enseñándoles, lo hacía con el deseo de que la niñez tuviese esa oportunidad que se les había dado a ellos de prepararse. Pero el segundo que regresa comienza a enseñarles, pero lo que comienza a ver en toda aquella niñez es la ineficiencia de ellos. Y comienza a señalar y comienza a criticarlos y comienza de alguna manera a decir: no, si estos no pueden ni hablar, es más, no sé, no van a aprender a escribir. Empieza a ver todo lo adverso. Y en esta historia, la persona que me lo contaba me decía: espero entiendas esto. Los dos tuvieron la misma oportunidad. A los dos se les dio esa misma oportunidad de prepararse. Los dos regresaron al mismo lugar. Los dos quisieron comenzar a hacer lo mismo. Pero la actitud del corazón de cada uno de ellos es lo que hizo la diferencia. Hermano, cuando el Señor te alcanzó a ti y me alcanzó a mí, no es simplemente para envanecernos, orgullecernos, sino para preparar a otros y para hablar de que esas misericordias que el Señor ha hecho para con mi vida son las misericordias que Dios quiere hacer para contigo. Y cuando yo terminaba de escuchar esta historia que me contaba esta persona, me quedé pensando y comencé a pensar dentro de mí por el camino que el Señor me había traído y a dónde el Señor me alcanzó y qué es lo que hoy quiere que desarrolle. Y te voy a contar al final el porqué de esta historia. Después que me terminó de contar esta historia, me dio este mensaje para compartirlo, el cual yo te he hablado hoy, de que fue Él el que te escogió a ti, a mí, fuimos elegidos por el Señor. Pero Pablo llega a esta iglesia en Corinto y les dice, les hace recuerdo de estos versos. En el verso 26 les dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y el verso 28 dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es. ¿Por qué Pablo le está diciendo esta palabra a esta iglesia en Corinto? ¿Por qué razón, hermano? Él le está hablando estas palabras y le está recordando de dónde el Señor lo sacó, de dónde el Señor lo levantó. ¿Quiénes eran antes que llegaran a los pies del Señor? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón le está hablando a esta iglesia en esta región estas palabras, estos versos? ¿Sabe? Porque tenemos que recordar, no tenemos que ignorar la realidad de donde el Señor te sacó a ti y me sacó a mí. ¿Quiénes éramos, hermano? ¿A dónde estábamos? ¿A qué te encontrabas esclavizado tú y esclavizado yo? ¿A qué estábamos atados, hermano? Y el Señor rompió aquella cadena y te hizo libre y me hizo libre a mí. No para jactarte, no para golpear a otros, no para avergonzar a otros, sino para mostrar esa misericordia que Dios hizo contigo y ha hecho conmigo. ¿Por qué razón Pablo le está hablando esto a esta iglesia en Corinto? Y es porque había un problema dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia siempre hay problemas, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que siempre hay problemas? ¿No? Bueno, puede ser esta la única en la que no hay problemas, pero siempre hay problemas dentro de las iglesias, hermano. Porque mientras estemos tratando con el ser humano, con seres humanos, siempre va a haber problemas. Entonces, ¿cuál era el problema que había en esta iglesia en Corinto? Mire, había una situación de división, había un problema. Y se lo comienza diciendo desde el verso 10 de ese capítulo 1, lo cual te voy a leer, y dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros división o divisiones,
sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Qué triste es. Mire, qué triste es, hermano, querer motivar a otros a la unidad cuando los estamos golpeando nosotros mismos. Qué triste es querer motivar a otros y orar por unidad cuando somos nosotros mismos los que estamos fragmentando el cuerpo del Señor. Y ese problema había en la iglesia de Corinto. Y Pablo llega y les habla de esta realidad. Porque dice el verso 11, porque he sido informado. Miren que no había internet, pero Pablo había sido informado. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Cuál era la contienda que había entre ellos? Mire cuál era el problema que había entre ellos. Y dice el verso 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Mira el problema que había ahí, hermano. Mira la situación que había en esta iglesia en Corinto. Ahora bien, leyendo ese verso 12, y te lo voy a repetir, dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Ahora bien, de esos cuatro grupos, ¿quién era el que estaba en lo correcto? El que decía que era de Apolos, el que decía que era de Pablo, el que decía que era de Cefas o de Pedro, o el que decía que era de Cristo. ¿Quién estaba en lo correcto? ¿Quién? Ninguno de ellos, porque estaban fragmentados. Aquel que decía que era de Cristo miraban con menosprecio a aquellos que decían que eran de Apolo, que eran de Pablo, que eran de Pedro. No, porque había una división. Y Pablo lo que está hablando es la división. A veces hay personas que dicen, no, es que yo honro a Cristo, es que yo glorifico a Cristo, pero están menospreciando a tu hermano en vez de levantarlo, en vez de ayudarlo y llevarlo al conocimiento que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí en su misericordia. Y ese era el problema que había. Había esa fragmentación, había esa división. Y sabe, el punto al que quiero llegar es este, del que el problema no era ni entre Pablo, ni Apolo, ni Cefas, no era entre ellos, sino que era entre las personas. Era entre la gente, no era entre ellos. Ellos llegaban a predicar, ellos llegaban a compartir la palabra, porque no eran los pastores de esa región. Ellos llegaban a compartir la palabra, pero eran las personas. Hermano, por eso es que yo en este tiempo, cuando alguien me dice, ay, así como dice el pastor, no, así como dice la palabra de Dios. Eso es lo que tú tienes que decir. Pero si alguien dice, así como dice el pastor tal, el pastor tal, el pastor tal, ¿qué si el pastor tal está errado? Tú estás errado también. Pero así como dice la Escritura. Y eso es lo que a mí me impacta de los profetas del Antiguo Testamento. Porque ellos no llegaban y decían, así como dice el rey fulano, no, así dice Jehová, decían. Eso es lo que los profetas decían, así dice Jehová. Y esa es la palabra que se honra, la que está escrita y la que está enviada por Dios. No la que yo pienso, no la que yo interpreto, no la que yo creo, sino la que está escrita aquí. Y ese era el problema que había ahí. Había una división. Había división, hermano. ¿Y sabes cuál es el problema en las divisiones? Que aquel pastor al que le aplaude y dice, oh, qué barbaridad, hermano, qué mensaje, se siente bien, pero nada más lo critica y le dice, no, ese mensaje, o sea, no llegó. No es mi mensaje ni el mensaje de ninguno de los pastores, es la palabra de Dios la que edifica. Es la palabra de Dios la que nos sana, nos restaura y nos levanta. Pero ese era el problema que había en Corinto. Era un problema, o sea, de las personas que estaban allí. Qué sé yo, invitaban a Pablo a predicar, invitaban a Apolos a predicar, invitaban a Cefas a predicar. Cada uno llevaba el mensaje de Dios. Pero cada persona decía, no, ¿quién va a predicar el martes? El hermano, no. ¿Y quién va a predicar el domingo? Oh, sí, pues voy a ir porque ese es mi pastor y me gusta. No, es la palabra de Dios la que venimos a escuchar. Es la palabra del Señor la que venimos a oír, hermano. Y eso es lo que me hacía entender el Señor. A cada uno de ustedes yo los levanté, a cada uno de ustedes yo los estoy preparando, a cada uno de ustedes los estoy capacitando, como para que ahora se envanezca y se llene de orgullo vuestro corazón. Y sabes, y me llevó al libro de Daniel, en el capítulo 5, si tú lo quieres leer, cuando a Belsasar se le aparece aquel dedo que escribe en la pared al rey Belsasar. Y el hombre, o sea, comienza a temblar y empalidece.
Tú puedes leer todo el capítulo 5, pero el Señor me llevó a leer un solo verso. Y me llevó a leer ese verso porque es lo que contamina el corazón, es lo que daña el corazón de aquellas personas a quienes el Señor está preparando, está capacitando y está usando para gloria de su nombre. Y el Señor me decía, cuídate de eso. Una de las cosas que había entrado al corazón de Belsasar fue esto. Dice que había soberbia en su corazón. Y fue una de las primeras cosas que el Señor me habló a mí. Había aquella soberbia en su corazón. Y luego lo que le menciona es que había orgullo en su espíritu. Cuando hay orgullo en su espíritu, aunque quieran, hermano, de alguna manera decirte, mira esto que hablaste, esto que dijiste, esto que compartiste, o sea, no está así, está de esta manera, el Señor lo está hablando. No, pero cuando hay aquello en el corazón, uno se cierra y uno dice, no, esto es lo que el Señor me dio y esto es lo que voy a compartir. No es así. La palabra de Dios edifica, la palabra de Dios restaura, sana. La palabra de Dios liberta. Entonces había ese problema en Corinto. Y Pablo les hace saber, por eso es que les menciona esos versículos. Porque había un grupito de Apolos, había un grupito de Cefas, había otro grupito de Pablo y había el otro grupito que era de Cristo. Y él les dice en el verso 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Esos son los nombres que están aquí, hermano. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a alguno. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esa era la situación que había ahí. ¿De dónde te libertó el Señor? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿A qué nos encontrábamos esclavizados? ¿A qué te encontrabas tú esclavizado? ¿Cuál era nuestra condición social? Por eso es que Pablo le recuerda en este verso 26 en adelante. Y dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Mire, si ahora dijeran en este tiempo, lo necio del mundo escogió Dios, yo creo que hasta estas sillas vacías se fueran, hermano. Y les dice Pablo, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces, ¿de qué tenemos de qué jactarnos, hermano? ¿De qué hay de qué jactarnos? ¿De qué puedes jactarte tú? ¿De qué puedo jactarme yo? ¿Quiénes éramos antes de venir a los pies del Señor? ¿Qué tenías tú? ¿Qué tenía yo antes de venir al Señor? Cuando todo lo que hemos recibido lo hemos recibido por gracia y misericordia de Dios. Si tú puedes cantarle hoy al Señor y alabar al Señor, gloria a Dios por ello. Pero no lo tenías antes y Dios te lo ha dado hoy. Si tú puedes tocar un instrumento hoy y puedes ministrar, o sea, la alabanza a Dios, gloria a Dios por ello. Pero si sabes algo, no te jactes. Enseña a otros, prepara a otros, capacita a otros. Porque así como tú no lo tenías, también otros no lo tienen, pero Dios los ha escogido para eso. Entonces, Pablo llega a esta iglesia y llega hablándoles con esa autoridad y llega hablándoles con ese derecho. ¿Sabes por qué? Porque Pablo les habla y les dice en el capítulo 4 de Corinto, cuando él dice, pueden tener muchos ayos, pueden tener 10,000 ayos. Si tú quieres buscarlo, 1 Corintios 4:15, dice, pueden tener muchos ayos en Cristo. Ayos son nodrizas, son cuidanderos, pero dice, pero no todos, dice, tienen muchos padres. Y él habla, yo os engendré en mis prisiones. Él habla de cómo había formado aquella iglesia, cómo había desarrollado y preparado y capacitado a aquellos hermanos que había dejado por líderes en esa iglesia. Y ahora llega de esta manera.
llega a hablarles, llega a decirles, llega a explicarles de que Cristo no está dividido. Por eso es que cuando aquello traiga división, cuando aquello comience, hermano, a partir el rebaño de Dios, detente, porque también Dios te va a juzgar por ello y me va a juzgar por ello. ¿A qué me encontraba esclavizado yo? Sí recuerdo. ¿Cuál era mi condición social? También lo recuerdo. Por eso es que en mi corazón no hay nada de que pueda yo jactarme. Y luego le dice en el verso 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo. Está hablando de Dios. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si hay algo en lo que nos es permitido gloriarnos, es en el Señor, hermano, porque es a Él toda la gloria, es a Él toda la honra. No es a mi mensaje, no es a mi elocuencia, es al Señor toda la gloria, porque lo poco que podemos entender. Porque si entendemos esta escritura es porque Él, el Espíritu Santo, nos la hace entender, hermano. ¿O no es así? No es el Espíritu de Dios el que nos hace entender la palabra, hermano. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Entonces, ¿de qué tenemos nosotros que jactarnos? ¿Sabes? Cuando yo estaba escribiendo este mensaje y llegaba a este verso 31 donde dice, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. No se me olvida a mí una historia que mi pastor contó, o sea, en una de sus predicaciones cuando yo recién me convertí. Y él hablaba de esta convención que había de ministros, que había de pastores en esta región, o sea, de California. Y habían invitado pastores elocuentes, pastores reconocidos, pastores famosos como le llaman hoy. Y los habían invitado. Pero habían invitado a un pastor humilde de una ciudad, y él mencionó la ciudad, y lo habían invitado también y estaba ahí. Y pasa ya casi al final de la convención, ya en el tercer día de la convención, habían predicado pastores, hermanos, que verdaderamente, o sea, una elocuencia, una exposición de la palabra. Y ya al final, mire, como algo preparado por Dios, ya al final el Señor permite que suba aquel pastor de aquella región humilde, y un pastor humilde, y sube aquel pastor y comienza a hablar de la palabra de Dios, comienza a exponer aquel mensaje. Sí, ciertamente se trababa en algunas palabras y comienza a hablar de aquella gloria de Dios, comienza a hablar de aquello, visitación del Señor a su vida, de cómo el Señor lo había alcanzado, de cómo el Señor lo había encontrado. Y total que el mensaje de cada uno tenía que durar 30 minutos lo más. Y el último que iba a subir era un pastor elocuente, preparado, teólogo, doctor en divinidades, tantos hermanos nombres que se les dan ahora a los ministros. Y ese era el pastor. Por eso es que cuando lo presentaron casi pasaron 10 minutos presentándolo, diciéndole todos los títulos que había alcanzado teológicamente hablando. Y sube aquel pastor, o sea, altivo, lleno de altivez, y comienza y abre la palabra de Dios. Y cuando quiere comenzar a predicar, hermano, toda aquella palabra era borrosa. Su mente se había de alguna manera embotado, se había cerrado y no hallaba qué decir. Y solamente decía, gloria a Dios, y vamos a leer la palabra de Dios, y vamos a leerla. Y le decía, y había pasado ya casi 10 minutos y no hallaba qué compartir, cuando de repente cierra la Biblia y dice, vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar. Y no pudo ni orar. Y mire, y cuando baja, aquel pastor baja humillado. Y cuando baja, le dice el Espíritu Santo, si hubiera bajado, si hubiera subido de la misma manera que bajaste, Dios se hubiera glorificado en ti. Pero subiste con aquella altivez, subiste con aquella vanagloria, subiste con aquel orgullo, que Dios tuvo que bajarte de esa manera. Me recordaba este verso. ¿Por qué? Porque si hay algo de lo que nosotros podemos gloriarnos, es en el Señor, es en Él. Es en Él, no es en lo que yo he aprendido, no es en lo que yo he logrado, no es en mis alcances, o en lo que yo, hermano, en mi capacidad he alcanzado.
No, yo me glorío en el Señor. Y Pablo les habla esto porque había división en esa iglesia. Había, hermanos, ciertas sectas. Mira, toda secta, si tú tienes curiosidad, lee. Toda secta se levanta siempre por algo que cree que eso es lo que está hablando, lo que está diciendo es cierto. Toda secta se levanta así, toda. Y tristemente siempre tienen seguidores. Y eso es lo que yo le decía al Señor. Señor, si están errados, si están equivocados, ¿por qué tienen seguidores siempre? Por ejemplo, y tú lees, hermano, las grandes controversias que han habido en el cristianismo. Mira una que pasó hace poco, que les dijeron que el Señor venía, que esta era la etapa, y reúnen a todos los creyentes y de repente, hermano, hayan tantos cuerpos, o sea, tantas personas que se han quitado la vida esperando de que una luz, de que un cometa iba a pasar llevándoselos. Y no vino el Señor. Toda secta se levanta por alguien que cree que está en lo correcto. Pero sabe, la única verdad es la que está escrita aquí. Y la palabra que Dios habla. Esa es la única verdad, hermano. Por eso es que Pablo lo vuelve y lo lleva a esa escritura, lo lleva a esa parte de quienes eran. Pero cómo fueron ellos preparados, cómo fueron alcanzados por la palabra de Dios. ¿Qué era Apolo? ¿Qué era Pablo? ¿Qué era Cefas? Miren, otra porción de ese mismo libro dice, solamente dice obreros por los cuales Dios os alcanzó. Porque dice, porque esto es cierto, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios, hermano. No esperes que va a ser un ministro el que te va a crecer, es Dios el que da el crecimiento. Nosotros exponemos su palabra, nosotros hablamos lo que el Señor quiere que expongamos. Pero exponer la palabra de Dios es muy diferente de imponer la palabra de Dios. A veces entramos en un juego de palabras que ni nosotros entendemos. Nosotros hemos sido llamados a exponer la palabra de Dios. ¿Y sabes lo que es exponer? ¿Sabes lo que significa la palabra exponer? Exponer es algo que ya se te ha sido dado, que ya está escrito, que está ahí, tú solo lo vas a exponer. Pero cuando quieres imponerlo es cuando tú quieres forzar, obligar y decirle a las personas cómo, cuándo y dónde tienen que hacerlo. No, es aquí donde está la instrucción, en la palabra de Dios. Por eso es que Pablo, le habla de esta manera a esta iglesia. Y no les habla porque estábamos lejos, no les habla porque los amaba. Y les habla porque veía cómo estaban desviando, cómo se estaban fragmentando, cómo se estaban dividiendo. Y por eso les dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Cefas? Ciertamente siervos por los cuales creísteis. Y eso dice, no de vosotros, sino conforme Dios le dio a cada uno de ustedes. Porque yo puedo, hermano, qué sé yo, leerte de Génesis a Apocalipsis, pero si el Espíritu de Dios no hace vida esta palabra dentro de ti, simplemente vas a oír un discurso y una charla. Pero muy corto puede ser el mensaje, pero si el Espíritu de Dios lo lleva a tu corazón y trae esa convicción, hermano, tú eres edificado. Tú eres edificado por la palabra de Dios. Si en algo se nos permite gloriarnos, es en el Señor, hermano. Es en el Señor, es en Él, es en Cristo Jesús. Le voy a pedir al hermano del keyboard que pase. Es en Cristo Jesús que se nos permite gloriarnos. Es en el Señor que nosotros podemos dar toda gloria, toda honra, que podemos dar toda alabanza. Es en el Señor. Y lo que yo te quería decir de esa historia que me contó esta persona muy querida, al final de la historia me decía, ¿qué aprendes de ello? Me hizo esa pregunta y me dijo, ¿qué aprendes de ello? Y yo dije, aprendo mucho. Y sé lo que esa historia, lo que esa palabra ha hablado a mi vida. Porque me recuerdo de dónde Él me levantó. Me recuerdo de dónde Él me comenzó a limpiar y comenzó a sanar aquellas heridas que el mundo había de alguna manera provocado dentro de mi ser. Muchas de ellas, no porque yo lo haya escogido así, sino que la dirección y el curso de la vida que tuve que enfrentar había provocado aquel dolor, había provocado aquella molestia, aquella incomodidad dentro de mi corazón. Por eso el Señor tuvo que comenzar a sanarme, tuvo que comenzar a restaurarme, tuvo que comenzar a vendarme, al igual que el samaritano hizo con aquel hombre golpeado. Tuvo que comenzar de alguna manera a restaurar mi ser interno. Si en algo
se te permite gloriarte a ti y a mí es en el Señor. No menospreciemos a los demás y considerémonos los unos a los otros, hermano, porque somos hermanos en Cristo Jesús, somos hijos de Dios, somos hermanos en el Señor, somos hermanos en Cristo Jesús. Tenemos todos un mismo Padre, a nuestro Dios. Tenemos todos un mismo Señor, a Jesucristo. Una misma sangre nos ha lavado y un mismo espíritu mora dentro de ti y dentro de mí. ¿De qué tenemos que jactarnos? ¿De qué tenemos que envanecernos? Pablo le habla a esta iglesia en Corinto, viendo aquella situación que se estaba dando dentro de ellos, porque cuando se provoca división, el único que sale beneficiado es Satanás, que el Señor lo reprenda. El único que sale beneficiado es el enemigo, porque se comienza a fragmentar el cuerpo de Cristo, se comienza a mutilar el cuerpo de Cristo. Dice Pablo, el Señor te alcanzó a ti con un propósito. El Señor me alcanzó a mí con un propósito. Y eso es lo que Cristo le estaba hablando a sus discípulos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y les dice para qué. Les dice que los alcanzó y los ha puesto para que deis fruto y para que llevéis mucho fruto y su fruto permanezca. Para eso te alcanzó el Señor a ti, hermano. Para eso me alcanzó a mí, para llevar fruto, fruto que honre su nombre, fruto que glorifique a Cristo Jesús a través de tu vida, a través de mi vida. Ponte de pie, vamos a terminar orando. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea Él llevando esta palabra al corazón de aquellos que necesitábamos escuchar esta palabra. Cristo no está dividido, somos uno solo. En Cristo Jesús somos un cuerpo en el Señor. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. No podemos mutilar el cuerpo del Señor. No podemos crear grupos selectivos dentro del redil del Señor. Padre amado, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor del cielo, porque esta es la palabra que tú hablaste a mi vida y me dijiste: es tiempo de ordenar la casa. Es tiempo de ordenar la casa. Es tiempo de poner orden en la casa. Y tú lo hablaste con esa autoridad a mi vida, Señor. Y eso es lo que se ha compartido hoy. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está hablando a tu corazón, está hablando a tu vida. Padre bendito, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, porque tú sabes, no fui yo el que te elegí a ti, tú me elegiste a mí, Señor, y me sacaste de esa vana manera de vivir. Me sacaste, Señor bendito, de aquellas ataduras, de aquella esclavitud del pecado, y estás tratando con mi vida y estás obrando, Señor, dentro de mi ser. Aún, Señor, el mismo siervo Pablo decía: no es que lo haya ya alcanzado todo, pero una cosa sí hago, prosigo adelante, prosigo al llamamiento de Cristo Jesús. Y eso es lo que he decidido en mi corazón. Avanzaremos, seguiremos adelante, pero es tiempo de poner orden en tu casa. Y sé, Señor, que tú harás lo que es necesario hacer en este lugar, en esta iglesia, Jesucristo la Roca Eterna, en Lethbridge, Alberta, Canadá. Tú lo harás, Señor, porque yo siempre te he dicho: esta no es mi iglesia, esta es tu iglesia. Yo simplemente he sido un instrumento al que tú usaste, Señor, para plantarla, para sostenerla, para guiarla, para llevarla conforme a tu propósito. Te pido, eterno Dios, en el nombre de Jesús, que obres tú en los corazones, Señor, primeramente en mi vida, en mi casa, en los que estamos aquí en este lugar hoy, en aquellos que están viendo a través de esta transmisión. Habla, Espíritu Santo de Dios, a sus corazones. Yo sé que tu Espíritu mora en cada uno de ellos que han creído, como decía tu palabra y dice tu palabra. Tu Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, los que hemos creído en tu nombre. Te pido, eterno Dios, en el nombre de Jesús,
En el nombre poderoso de Jesús. Señor, que tú nos des oídos para oír y ojos para ver, Señor. Perdona, Señor bendito, mis pecados. Perdona, Señor del cielo, mis faltas. Perdona mis iniquidades. Perdona, Señor, las rebeliones de mi corazón. Perdóname. Perdona mi casa. Perdona a mi esposa, a mis hijos. Pero perdona también a este pueblo, Señor. Extiende tu misericordia. Extiende tu bondad. Tú no vienes por una iglesia dividida. Tú no vienes por un rebaño dividido. Tú no vienes, Señor, por grupos de personas. Tú vienes por una iglesia gloriosa, lavada y redimida, comprada con la sangre de Cristo. Eso te pido, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, que obres tú, Señor, tu buena voluntad, que extiendas tu misericordia. Hemos sido elegidos por el Señor para llevar mucho fruto y que éste permanezca, para que Cristo sea glorificado por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que seguirá haciendo en tu vida y en mi vida, porque el Señor aún no ha terminado su obra en ti, aún no ha terminado su obra en mí. Dios sigue obrando en tu vida, Dios sigue obrando en mi vida. Padre bendito, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, porque al igual, Señor, de la historia de esos gemelos, así también tú me diste esa oportunidad y llegaste a mi vida y me alcanzaste, Señor, y comenzaste a instruirme, a prepararme, y comenzaste a enseñarme, Señor del cielo, tus caminos y tu realidad. ¿De qué tengo yo de qué jactarme, Señor? Te pido, bendito Dios, en el nombre de Jesús, que obres tú, Señor, en el corazón de cada uno de mis hermanos. Oro por cada familia, Señor, de la congregación. Oro por aquellos que están pasando momentos difíciles, Señor amado, de salud, a causa, Señor, de este virus o a causa de alguna enfermedad. Te pido, bendito Dios, en el nombre de Jesús, que extiendas tu mano de sanidad sobre ellos, que toques esas áreas, Señor, que solo tú puedes tocar, que limpies los aires, Señor, que reprendas todo virus, que quites, Señor bendito, toda enfermedad, que tu palabra dice que por tus llagas hemos sido ya curados. Tu palabra dice que tú mismo tomaste nuestras enfermedades y las clavaste en la cruz del Calvario. Padre eterno, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, y te pido, bendito Dios, te pido, Señor del cielo, que seas tú dándonos entendimiento, que seas tú dándonos sabiduría, que seas tú, Señor del cielo, ayudándonos a entender tu propósito y tu voluntad para con cada uno de nosotros. Sé, Señor amado, que es tiempo, Señor, de avanzar como tú me lo has dicho. Sé que es tiempo de caminar, pero había que poner un orden y sé que tú lo harás, Señor. ¿Qué vaya a pasar? No lo sé. ¿Qué vaya a acontecer? Tampoco lo sé. Pues eres tú nuestro Padre y eres tú, Señor, el que sabe lo mejor para nuestras vidas y para esta congregación. Oramos por las familias hispanas en esta ciudad de Lebridge. Oramos por aquellas familias que no te conocen, Señor, y oramos por salvación para ellos. Señor, que el evangelio de Cristo llegue a sus vidas, que salvación llegue a sus corazones. Y si te conocieron y se apartaron de ti, Señor, reconcílialos contigo, que puedan ellos volver su corazón a ti, que puedan regresar a casa y reconciliarse contigo, Señor. Y aquellos que hemos perseverado, danos fuerzas para seguir adelante, Señor, en medio de estos tiempos difíciles y adversos que estamos viviendo, en medio, Señor, de este tiempo donde ha venido un mover espiritual que muchos, Señor, lo estamos ignorando y no hemos entendido. Pero sé que tú, Señor, nos guardas y nos has protegido bajo tus alas. Padre bueno, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido expuesta, Señor.
se quedará los frutos, Señor, para el cual tú la enviaste. Y si ha salido vano palabrerío de mis labios, quítalo tú, Señor amado, y aparta, porque tu palabra dice examinarlo todo y retener lo bueno. Que eso bueno quede en el corazón de tu pueblo, de tus hijos, y dé fruto para gloria de tu nombre. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por el privilegio que me das de servirte. Te doy gracias por el privilegio que me das de aún estar, Señor, de pie delante de ti. Y sé que no es por mis propias fuerzas, sino por tu misericordia. Es por tu misericordia, Señor, que aún estoy de pie delante de ti. No ha sido, Señor, por mi capacidad. No ha sido, Señor bendito, por las habilidades que hay en mí, sino por tu misericordia. Y te doy gracias, eterno Dios. Te doy gracias porque tú eres bueno y tú eres nuestro Padre y tú hablas a nuestros corazones. Aquel que tenga oídos oirá tu voz y te seguirá y te conoce a ti, Señor. Padre bueno, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, haya cabida en aquellos hermanos que nos acompañaron a través de esta transmisión, hasta donde llegue, Señor, este mensaje, y que ellos se recuerden que no fuimos nosotros los que te elegimos a ti, sino que tú nos has elegido a cada uno de nosotros, pero para llevar frutos y que este fruto permanezca. Gracias te damos, eterno Dios. Gracias te damos, Señor del cielo. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, a ti sea toda la alabanza y toda la adoración. A ti sea, Señor bendito, la gratitud de nuestros corazones. Porque si hay algo en lo que yo me puedo gloriar, es en tu misericordia y en tu gracia y en tu favor, Señor del cielo. Bendice, Señor, cada uno de mis hermanos y sus familias. Y bendice, Señor, a tu siervo y a su casa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, hermano.